Tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar con la clase correspondiente a la fase 3, semana número 10 de noveno grado, ¿verdad? Y el tema del día lunes se llama Teorema de la base media, parte 2. La semana pasada veíamos la primera parte de este tema y ahora vamos a ir con la continuación, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo este teorema de la base media a ver qué más nos puede decir. Vamos a leer el problema inicial. Dice acá que en el triángulo ABC, o sea, este triángulo que vemos acá, nos dicen que el lado, que M es punto medio del lado AB. O sea, este punto M de acá es punto medio del lado AB. Además dice que a partir del punto M se traza un segmento paralelo al lado BC. Es decir, se traza este segmento de acá, MN, el cual es paralelo. Eso significa estas dos líneas de acá, estas dos flechitas, significa que es paralelo a este otro lado, que es el lado BC. Entonces, hay que demostrar o justificar que N es el punto medio del lado AC. Hay que justificar eso, ¿no? Entonces nos dicen que en este triángulo ABC, M es punto medio de este lado AB y que el segmento MN es paralelo a BC. Hay que demostrar entonces que este punto N es el punto medio de este lado, ¿no? El lado AC. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un triángulo que es similar al anterior, que cumple las mismas condiciones. Tenemos que en el punto M es punto medio de este lado. Eso significan estas dos líneas, significa que esta medida es igual a esta medida. Por lo tanto, M es punto medio, ¿no? Tenemos que MN es paralelo a BC. Eso significan estas líneas de acá. Y vamos a justificar que N es punto medio de AC usando la semejanza de triángulos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos acá, para empezar, tenemos que este triángulo pequeño y este triángulo grande, el ABC, comparten un ángulo, comparten este ángulo de acá. Y podemos decir entonces que el ángulo, vamos a escribir por acá, el ángulo, que sería el MAN, MAN, sería igual en medida con el ángulo BAC, ¿verdad? BAC, porque son el mismo ángulo, BAC, porque es un ángulo común, ¿no? Este es un ángulo común entre ambos triángulos. Además, sabemos que como este segmento MN es paralelo con BC, entonces este ángulo de acá sería igual en medida con este otro ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Si se recuerdan el tema de paralelismo, que eso veían el año pasado en octavo grado, pero si no se recuerdan, pues aquí están, ¿no? Si dos ángulos están del mismo lado de una recta secante, en este caso la recta secante sería el lado AB, y como son paralelas MN y BC, pues estos serían ángulos correspondientes porque están del mismo lado de la recta secante y por lo tanto sus medidas son iguales. Entonces podemos decir que el ángulo, este ángulo de acá, que sería el ángulo AMN, MN, va a ser igual en medida con el ángulo MBC, MBC, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Finalmente, como tenemos en estos dos triángulos, que sería el pequeñito de acá y el grande de acá, tenemos que esos dos triángulos tienen dos ángulos en común, o sea, dos ángulos iguales, ¿no? Así que por el criterio, vamos a escribir acá, por el criterio, que ya vimos los criterios de semejanza de triángulos, por el criterio ángulo, ángulo, los triángulos AMN y ABC son semejantes. Así lo voy a poner, semejantes. Entonces este triángulo pequeñito que se forma acá y el triángulo original, que es el triángulo ABC, son triángulos semejantes. Yo aquí lo escribí con letras, lo podemos escribir también así como
el triángulo es el AMN. AMN es semejante, y escribimos el símbolo de semejanza, con el triángulo ABC, ¿verdad? ABC, que es el triángulo original. Entonces, como son triángulos semejantes, entonces los lados correspondientes deben ser proporcionales. Entonces, la proporción entre estos dos lados, que son los que están divididos por el punto M a la mitad, entonces AM es a MB, vamos a escribir eso por acá, ok, que AM es la proporción entre la razón entre los lados, AM es a MB, perdón, AM es a AB, si lo voy a poner, esa AB, como la otra sería como AN es a el lado más grande, que sería el AC. El AC. ¿Y cuál sería la proporción? Bueno, la proporción sería, como SM es punto medio del lado AB, pues la proporción sería 1, como 1 es a 2, ¿verdad? O sea, sería un medio la proporción. Entonces, igual a un medio. Ya tendríamos entonces que, entonces podemos decir que AN es a AC como 1 es a 2. AN es a AC como 1 es a 2. ¿Y qué significa que la razón sea un medio? Pues significa que divide, que este punto N divide, perdón, aquí es NC, ¿verdad? NC. No, sí está bien. Significa que como la razón es un medio, este punto N divide al lado AC exactamente a la mitad. Es decir, que este segmento es igual a este segmento de acá, ¿verdad? Ya tendríamos entonces lo que queríamos demostrar, que N es punto medio. Vamos a escribir acá, por lo tanto, N es punto medio del lado AC. Eso es lo que queríamos demostrar acá, ¿no? Bueno, entonces aquí ya está. Usando semejanza de triángulos podemos llegar a que los lados correspondientes, la razón era de un medio, y como la razón es un medio entre el lado AN y el lado AC de los triángulos, entonces N es punto medio de, pues, de este lado AC, ¿no? Pero vamos a ver el video rápidamente solo para comprobarlo. A un medio de la longitud del segmento BC. Puedes pausar el video para intentar realizar la justificación por tu cuenta. Bueno, ahí tenemos el mismo triángulo. Vamos a ver necesario. cómo justificamos eso. A ver si lo hacemos de la misma manera o cómo lo podemos hacer. Ahora comprobemos tu respuesta. En los triángulos AMN y ABC tenemos que el ángulo MAN es congruente con el ángulo BAC porque es un ángulo común, ¿verdad? por ambos triángulos. El ángulo MMA es congruente con el ángulo CBA porque son ángulos correspondientes entre paralelas. El triángulo AMN es semejante al triángulo ABC porque podemos concluir que cumplen con el criterio de ángulo-ángulo por la congruencia de los ángulos establecidos en los pasos 1 y 2. Los dos triángulos son semejantes, ¿verdad? AM es a AB como 1 es a 2 porque M es el punto medio del segmento AB. Ajá. NA es a CA como MN es ABC como 1 es a 2 porque en el paso 3 establecimos que el triángulo AMN
era semejante al triángulo ABC. Y luego, en el paso 4, establecimos que la razón de semejanza entre ellos es de 1 a 2. Por lo tanto, cada razón entre los lados correspondientes en los triángulos también tiene que ser de 1 a 2. Por lo tanto, N es el punto medio del segmento CA y la longitud del segmento MN es igual a 1/2 de la longitud del segmento BC. Bueno, eso nos hacía falta, ¿no? La medida del segmento MN es la mitad del segmento BC. ¿Por qué? Porque como N es punto medio, acabamos de decir que N es punto medio, lo acabamos de demostrar, mejor dicho. Entonces, como M y N son puntos medios, se cumple que esta es la base media de este triángulo, ¿no? Y como la base media es igual a la mitad de la medida del tercer lado, pues MN va a ser igual a la mitad de BC. Es decir, la longitud del segmento MN es igual a la mitad de la longitud del segmento BC. Entonces tenemos lo siguiente. Si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela a un segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio y su longitud es igual a la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Asignaciones. Toma el libro de texto de 9º grado y realiza el problema de la clase 3.1. Bueno, entonces ahí está demostrado lo que queríamos, ¿no? Ya demostramos que que N era punto medio de AC y que MN, el segmento MN, es igual a la mitad en medida, ¿no? Es igual a la mitad de BC. Eso es lo que queríamos demostrar acá. Vamos a pasar entonces al siguiente tema rápidamente. Este tema se llama paralelismo inscrito en un cuadrilátero. Vamos a ver qué sucede con eso de paralelismo inscrito en un cuadrilátero. Dice que ABCD es un cuadrilátero. Y dice también que M, N, P y Q son los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA respectivamente. Es decir, que estos puntos M, N, P y Q son puntos medios del cuadrilátero que está más grande, ¿no? Entonces dice, utilizando el teorema de la base media, justifica que MNPQ es un paralelogramo. Es decir, que hay que justificar que el cuadrilátero que se forma adentro con los puntos medios, ese es un paralelogramo. ¿Qué significa que sea un paralelogramo? Pues significa que los lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, el lado MN tiene que ser paralelo al lado PQ y el lado NP tiene que ser paralelo a MQ, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar eso. Vamos a ver el video rápidamente, que es un video corto. Bueno, vamos a trazar una diagonal de esta forma, uniendo el lado B con uniendo el vértice B con el D para que se forme este triángulo, ¿no? Ahí observamos que MQ sería la base media del triángulo ABD y por lo tanto MQ sería paralelo a BD. Además, NP también sería paralelo a BD, por lo mismo de la base media, ¿no? Ahora trazamos otra diagonal que sería la diagonal AC.
sabemos que MN es paralelo a AC por el teorema de la base media. Y además, PQ también sería paralelo a la diagonal AC por el teorema de la base media. Así que MN será paralelo con QP. Por lo tanto, como MQ y NP son paralelos y MN y QP también son paralelos, entonces el cuadrilátero MNPQ va a ser un paralelogramo. Es decir, los lados opuestos son paralelos. Y lo deducimos usando el teorema de la base media, ¿no? Porque aquí, como en este triángulo de acá, por ejemplo, el CAB, tenemos que MN es el segmento que une los puntos medios de dos lados y por lo tanto es paralelo al tercer lado. O sea, el tercer lado sería AC. Entonces este lado es paralelo a AC y también este lado, también como son puntos medios, el QP, entonces también cumple con ser paralelo a esta diagonal y por lo tanto este con este deben ser paralelos. Y lo mismo pasa con los otros dos lados. Bueno, entonces ahí queda justificado por qué se forma ese paralelogramo. Es decir que siempre para cualquier cuadrilátero se cumple que al unir todos los puntos medios de los respectivos lados se forma siempre un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Y es lo que dice acá, ¿no? Al unir los puntos medios de cada lado de cualquier cuadrilátero, el resultado siempre es un paralelogramo. Y este resultado se conoce como el teorema de Varignon, algo así. Varignon. Bueno, algo así se pronuncia, pero este teorema es el que nos dice que siempre que unamos los puntos medios de cualquier cuadrilátero se forma un paralelogramo. Entonces ahí tienen un dato importante. Eso se puede usar para resolver problemas en ocasiones. Pero bueno, eso sería todo respecto a este tema. Vamos a pasar al siguiente. El tema de el día miércoles, bueno. El tema del día miércoles se llama semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Vamos a utilizar segmentos paralelos a ver qué encontramos. Bueno, dice acá que en este triángulo ABC, tenemos que el segmento DE sería este segmento de acá, dice que es paralelo al lado BC. Si es paralelo a este lado, es decir que este segmento DE es paralelo a BC. Por eso están estas flechitas acá que indican que son paralelos. Bueno. Entonces dice que DE, bueno, lo mismo, ¿no? Hay que responder estas preguntas. Dice, ¿son semejantes los triángulos ADE y ABC? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí creo que sí serían semejantes porque tienen un ángulo común, que sería este ángulo de aquí arriba, y este ángulo de acá y este ángulo de acá serían ángulos correspondientes entre paralelas, así que como comparten dos ángulos, por el criterio ángulo-ángulo serían semejantes, ¿no? El triángulo de arriba con el triángulo original. Luego dice, ¿cuál criterio de semejanza de triángulos puedes utilizar? Bueno, veamos entonces cómo realizamos eso. En el triángulo ABC se traza el segmento DE. Además dice que ese segmento DE es paralelo a ABC. Escribimos las dos flechitas. La pregunta es, ¿serán semejantes los triángulos ADE y ABC? Pues vamos a responder eso, ¿no? Notemos que los dos triángulos ADE y ABC comparten un ángulo, que sería el ángulo de aquí arriba, ¿no? Entonces el ángulo DAE es igual al ángulo BAC. Luego tenemos también que los ángulos EDA y CBA son ángulos correspondientes entre paralelas. Así que esos dos triángulos ya tienen dos ángulos que son iguales. Por lo tanto, podemos aplicar el criterio ángulo-ángulo y decir que los dos triángulos son semejantes, ¿no?
se cumple el criterio ángulo-ángulo de semejanza de triángulos. Por lo tanto, el triángulo ADE es semejante con el triángulo ABC. En un triángulo cualquiera, todo segmento, esta sería la conclusión, ¿verdad? Esta sería la conclusión. Dice que en un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de los lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original y se tiene esta proporción. Se tiene que AD es a AB como AE, o sea, AE es a AC. Eso siempre se va a cumplir. Entonces es muy importante esa proporción también. La tenemos por acá, me parece. Bueno, en todo triángulo decíamos, en todo triángulo, la conclusión, ¿no? En todo triángulo, si nosotros trazamos un segmento que una dos de los lados y que sea paralelo al tercer lado, entonces se va a cumplir siempre que se va a cumplir esta proporción, ¿no? Que el lado, vamos a escribir acá, el lado AD, o sea, este lado de acá, AD, es al lado BD. Ah, no, esperen, esta es la otra, creo. Bueno, no le escribí, bueno. El chiste es que así es, ¿no? Este lado de acá, creo que por aquí está, vamos a ver. Bueno, se cumple que AD es a AB como AE es a AC. Es la proporción que tenemos acá, ¿no? Y esa proporción es muy importante y nos sirve para demostrar otras cositas más adelante. Así que vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Lo importante aquí de este tema es conocer que si nosotros trazamos un segmento que sea paralelo a uno de los lados de un triángulo, ese segmento va a dividir, va a formar con los otros dos lados un triángulo que va a ser semejante al original y que se cumple esta proporción, ¿no? Que AD es a AB como AE es a AC. O sea, el lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande como los otros dos lados, ¿no? La misma proporción. El lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande. Siempre se cumple eso. Vamos a ver entonces el tema del día jueves, que es la segunda parte de este tema, que se llama semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 2. Entonces dice acá que en un triángulo ABC, el segmento DE es paralelo al lado BC. O sea, este segmento de acá es paralelo a BC. Es igual al tema anterior, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede? Bueno, comprueba que, hay que comprobar que AD es a BD, o sea, AD es a BD. O sea, el lado del triángulo pequeño es a este pequeño segmento que se forma entre el triángulo grande y el pequeño, como AE, este lado del triángulo pequeño es a este pedacito de acá, este segmento de acá, EE. O sea que se conserva esa razón, ¿no? Vamos a demostrar eso. Aquí hay una sugerencia, ¿no? Dice sustituye AB por AD más DB y AC sustitúyelo por AE más EC. Entonces vamos a ver el video, que aquí ya está explicado. Bueno, dice acá, por el resultado de la clase anterior, se sabe que se cumple esta proporción, ¿no? Entre los lados. Dice que el lado AB, o sea, el lado del triángulo grande es AD, o sea, al AD, al lado del triángulo pequeño, como lo mismo acá, como AC es AE. Se cumple esa proporción, ¿no? Así que vamos a partir de ahí para poder demostrar lo que queremos. Sustituimos AB por AD más DB. ¿Por qué? Porque AB es igual a AD más BD.
o de B, ¿verdad? Es lo mismo. Hacemos la sustitución. También sustituimos AC por AE más EC. Y nos va a quedar esta proporción acá. Luego observamos que AD más BD sobre AD lo podemos escribir, esto lo podemos escribir como AD sobre AD más BD sobre AD. ¿Por qué? Porque como es una fracción, podemos escribir cada término dividido por el denominador. De esta manera. Y de esta forma me queda como AD sobre AD. Es lo mismo sobre lo mismo y eso siempre da 1, ¿verdad? Lo mismo sobre lo mismo siempre da 1. Así que AD sobre AD, eso me da 1 más BD sobre AD. Y lo mismo pasa con la otra razón que teníamos acá. Me queda entonces 1 más BD sobre AD es igual a 1 más EC sobre AE. Podemos restar 1 en ambos miembros para que se elimine el 1 en ambos miembros de la igualdad. Y ya me queda esto, ¿no? Me va a quedar que BD es a AC como EC es a AE, que es muy parecido a lo que tenemos acá, solamente que están al revés los lados, ¿verdad? Los segmentos. Entonces podemos aplicar el recíproco en este caso y darle vuelta a las fracciones. Y siempre se va a conservar la igualdad, porque son cantidades positivas. Entonces me queda ya lo que quería demostrar. Y eso sería todo, ¿verdad? Entonces se cumple, dice acá, teorema sobre segmentos paralelos en un triángulo. Dice que en el triángulo ABC, si si DE es paralelo con BC, se cumple entonces que AD es a BD, o sea, este segmento de acá es a este otro pequeño, como AE es a EC. Y eso sería lo que acabamos de demostrar. Creo que por aquí lo tengo también. Dice acá que AD es a BD. AE. AD es a BD, a este pequeño de acá. Como, vamos a escribir con otro color, como AE es a EC, a este pequeño de acá, ¿no? Ya sería la proporción que se cumple entre los lados. Bueno, de hecho que hay varias proporciones que se cumplen entre los lados de dos triángulos semejantes que se forman con una recta paralela, ¿verdad? Pero esta es una muy importante y es importante que la conozcamos también para resolver problemas. Entonces ahí están los ejercicios para que los resuelvan. Bueno, para resolver ejercicios de este tema pues tienen que usar esta proporción que está acá. Así que ahí la tienen, ¿no? Entonces creo que eso sería todo porque el día viernes tenemos una autoevaluación. Así que eso ya sería todo respecto a esta clase. Aquí terminaríamos y estudien, hagan los ejercicios y practiquen. Si tienen preguntas las pueden enviar por los medios que están disponibles, ¿no? WhatsApp o Classroom. Entonces sería todo.